Hola a todos, hoy vamos a hablar de un caso muy especial de lengua minorizada en España. Vamos a irnos hasta Asturias y vamos a contar con Ignacio Galán. Ignacio es periodista, escritor, profesor y doctor. Además es miembro de la Real Academia de la Lengua Asturiana y ha fundado una iniciativa por el asturiano. Ignacio nos va a contar un montón de cosas súper interesantes sobre cómo se habla en Asturias, su historia, curiosidades. Así que sin más, doy paso a la entrevista, espero que os guste, que aprendáis y que lo compartáis con la gente que pensáis que os puede interesarle. Poneos cómodos y a disfrutar. Advertencia. Las opiniones expresadas en este vídeo son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con la tuya. Recuerda que este es un canal de divulgación, por lo que cualquier comentario o crítica constructiva serán bienvenidos. En ese caso, te recomiendo ver el vídeo hasta el final antes de hacerlo. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta. Direi il formaggio fresco, anche io. What does that mean if you lose your accent? Crónicas lingüísticas. Antes de nada, la mítica, típica pregunta en estos casos cuando hablamos de este tipo de lenguaje, ¿no? Vamos a hablar de asturiano. ¿Lengua o dialecto? Para ti, porque hay mucha gente que dice, no, eso es un dialecto, eso no es una lengua. Bueno, nada, ese es el consenso de los filólogos a nivel internacional es que el asturiano es una lengua desde siempre y por lo tanto es cierto que en algún momento de la historia ha habido algunas tendencias en lingüística, ¿no?, que la han calificado. Nunca se han atrevido a hablar de que fuera un dialecto del castellano, claro. O sea, hablaban de dialecto histórico, lo mismo que le ocurría al aragonés, ¿no? Esto es fruto de, bueno, pues del empuje de la teoría de Menéndez Pidal, que en su momento, a principios del siglo XX, pues establece esta línea, ¿no?, que estaba muy vinculada a, digamos, la respuesta que estaba dando el Estado español a la aparición de movimientos nacionalistas en otros lugares, que fue justamente el de enrocarse, ¿no? Entonces consiguen y realizan una cuestión que es muy simbólica, que es la de cambiar el nombre del castellano a lengua española. En ese momento es Menéndez Pidal quien impulsa eso y la Real Academia Española cambia el diccionario hasta ese momento de la lengua castellana por diccionario de la lengua española, creo que es hacia 1925 concretamente, y Menéndez Pidal en su idea de agregar a esa lengua española al resto de las lenguas de la península, que pudo, claro, con el catalán y toda su fuerza no pudo, con el vasco era evidente que era complicado, Ahí. Con el gallego tampoco, pero con el asturiano y el aragonés, que eran las lenguas que tenían una situación más débil o una menor construcción de su defensa, pues sí que incorporaron muchísimas palabras al diccionario de la Real Academia Española y además pues esa construcción de lo que es dialecto histórico, ¿no? Ahora sí, vienen del latín directamente, pero nunca se han llegado a configurar como lengua. Es como si fuéramos hablantes un poco corquis, un poco que no han podido llegar a ser hablantes del todo, ¿no? Igual le falta algo, ¿no? Todavía no están ahí, algo le falta. Entonces, bueno, eso forma parte de ese constructo que él crea, que está apoyando el nacimiento, ¿no?, o el reforzar esa idea de nación española de una sola lengua, pero el problema es que esas teorías que están totalmente desechadas a nivel académico, en el ámbito, por ejemplo, de la enseñanza, siguen apareciendo en muchos libros de texto. Y eso es un tema muy grave que aquí se ha trabajado desde las instituciones, también desde las organizaciones de reivindicación, pero también el gobierno de Asturias en alguna ocasión incluso realizó un estudio, un informe que se envió a las editoriales, pero muy pocas editoriales tratan con igualdad a las lenguas de la península, ¿no? En esos manuales que al final son tan importantes porque son muchas veces el único contacto de la gente con la lingüística, que es un tema de la asignatura de lengua castellana en el que se habla de las lenguas de España y donde, bueno, pues muchas veces el tratamiento es lamentable, ¿no? Prácticamente, bueno, pues está lleno de prejuicios, de ideas falsas y de una serie de ideologías que no tienen nada que ver con la ciencia y con la lingüística, sino que tienen que ver más con una construcción
bueno, de otra cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Para los que no estéis tan familiarizados, yo sé que muchos habrán oído términos como asturiano, que es el que hemos utilizado hasta hace un momento, pero también se habla de asturleonés, se habla también mucho de bable. ¿Hay alguna diferencia entre estos términos o son lo mismo? Bueno, a ver, en origen no tiene ninguna diferencia, digamos, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? En Asturias, cuando se realiza el ALPI, el Atlas de las Lenguas de la Península Ibérica, antes de la guerra, se recoge cómo llama la gente a lo que habla en su lugar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces, en Asturias, en toda la zona asturfalante, en toda la zona de habla asturiana, ¿no? Porque tenemos también otra zona en el Leonavia de base gallega portuguesa, ¿no? Hay una unanimidad en llamar a su propia lengua asturiano, con lo cual nos queda claro que la forma popular antes de la guerra era asturiano, y después también. Lo que ocurre es que el término bable, que aparece alrededor de la figura de Xovellanos, del ilustrado del siglo XVIII, pero él la usa muy poco, él siempre usa más o lengua asturiana o dialecto asturiano, pero nunca usa el término bable, o lo usa una o dos veces. Sin embargo, sí aparece en ámbitos cultos y empieza a popularizarse sobre todo para el uso de la escritura, ¿vale? Entonces empezamos a verlo en libros y sobre todo a principios del siglo XX es cuando más se empieza a popularizar, ¿eh? El libro escrito en bable, monólogo en bable, poesía en bable, y se empieza a popularizar, y los hablantes nunca lo llegan a asumir como el nombre de su propia lengua. Es algo que es muy difícil oír a un hablante, digamos, patrimonial, referirse a lo que habla él como bable, ¿no? Sí como asturiano, pero no como bable. Entonces, esta es una percepción mía, pero creo que para muchos hablantes patrimoniales, sin formación lingüística, digamos, su percepción es que bable es como el registro culto y académico escrito, y asturiano es el habla popular. Creo que por ahí puede ir un poco la percepción de los hablantes. Es una cuestión de connotación, más que nada. Claro, ¿no? pero luego hay otro segundo paso, que es que en general el término bable es usado por los que no lo hablan y el término asturiano por los que sí lo hablamos, y muchas veces, no siempre, porque a veces no hay gente que con buena voluntad lo llama bable sin saberlo, ¿no? Pero en otros casos hay una connotación negativa o un intento de desvincular identidad con lengua, ¿no? Entonces, de alguna manera, para un asturiano, que se metan con el asturiano es que se metan con Asturias, que se metan con su identidad. Que se metan con el bable es como que se metan con algo ajeno que no implica, no recoge su propia identidad, ¿no? Por lo tanto, se ha utilizado para machacar a través de ahí, ¿no? A través de ese término. Y luego también ha habido una serie de filólogos que en un principio apoyaban la causa del asturiano, como Emilio Alarcos, que llegó a ser miembro de honor de la Academia de la Lengua Asturiana, y que luego, por motivos de rollos universitarios, se enfrentó y empezaron a hablar de los bables en plural, ya para disgregarlo, hablar de hablas que no tenían ningún tipo de conexión, llegar a decir cosas como que los hablantes históricamente, pues cuando iban de un valle a otro se expresaban en castellano, bueno, las cosas terriblemente absurdas pero que, bueno, lo decía gente que tenía un prestigio, por lo tanto en los años 90 eso tuvo mucha repercusión. Claro, lo que diga ellos, como tienen prestigio, claro, va a misa, ¿no? Claro, es así. Entonces, bueno, a pesar de que ellos habían apoyado el nacimiento de la Academia de la Lengua Asturiana, bueno, en este caso Alarcos, ¿no? Había hablado de lo importante que era proteger la lengua, siempre en defensa, pues bueno, después pues, las circunstancias llevaron a esa situación. Y luego tenemos otros, lo que nos ocurre en el resto del dominio lingüístico, porque el asturiano se habla no solo en Asturias, sino también se habla en León, incluyendo las 3 provincias de León, Zamora, Salamanca, y en territorio de Miranda del Douro, en Portugal. Y luego los casos cántabro y extremeño, que están siempre en discusión, ¿no? Por la adscripción de las hablas. Has hablado ya con Aníbal aquí en el... Sí, exactamente. Muy buena entrevista, sí. Y ya te he explicado un poco. Y aprendí mucho también. Yo soy muy, digamos, generoso en esa adscripción. Yo creo que formamos un conjunto lingüístico y bueno, creo que tenemos unos lazos muy importantes, pero hay diferentes teorías, ¿no? Y por lo tanto, en esas zonas no tenemos una... voy a hablar más del caso de León, que es el que más conozco, pero en el caso de León o de Gion, ahí han existido nombres locales, Cabreirés, Parchuezu, entonces Senabrés, nombres comarcales de la lengua, porque ahí la disgregación ha sido mayor, o más que la disgregación, la conciencia de unidad, porque no ha habido tanta disgregación como falta de conciencia de esa unidad, y por lo tanto los nombres han sido individuales de cada comarca, y el nombre de leonés se ha utilizado después
y con una base histórica, que es el nombre que le dio Menéndez Pidal. También volvemos a Menéndez Pidal, que tiene la parte mala de haber convertido al asturiano en los libros en dialecto histórico, pero por otro lado fue quien dibujó el primer mapa del dominio lingüístico y por lo tanto quien le dio también el nombre de dialecto leonés, y que por lo tanto, basándose pues en la idea de que era el territorio del antiguo reino de Asturias y luego de León, pues le dio el nombre de leonés, y ese nombre se utiliza ahora como nombre común para la variedad de la lengua de la zona leonesa, ¿no? Entonces ahí tenemos eso, y asturleonés, que se usa mucho en el ámbito filológico, ¿no? Para hablar del dominio lingüístico asturleonés, para hablar del conjunto. También se habla de dominio astur, por la cuestión de las tribus astures que estaban antes de la llegada de los romanos y que ocupaban un territorio parecido al que hoy ocupa la lengua asturiana. Y por lo tanto tenemos esos nombres, y ocurre lo mismo con mirandés, ¿no? Que también es el nombre que se le da en la zona portuguesa porque es la comarca de Miranda, aunque también incluye otros territorios. Y ahí tenemos esas posibilidades, ¿no? Yo creo que eso, pues cuanto más en dificultades está una lengua, más nombres suele tener, más nombres comarcales y demás, pero es también algo normal que ocurre en todas las lenguas, ¿no? Quiero decir, como ocurre con el catalán, valenciano, mallorquín, que tiene varios nombres según su comarca, y también ocurre en menor medida, pero también, no creo que sea en menor medida, ¿no? También con el castellano o con otras lenguas que también tienen sus nombres locales para sus hablas locales, y que en el caso del asturiano, la verdad que es sorprendente la vitalidad y la fuerza con la que llegó el nombre conjunto a principios del siglo XX y después. O sea, el nombre de asturiano se ha mantenido con mucha fuerza, a pesar de que existen también nombres locales para algunas hablas, ¿no? Pero no entran en contradicción, se entienden como parte del asturiano por parte de los hablantes, normalmente. ¿Y cuántos habitantes dirías cuántos hablantes dirías que existen de esta lengua a día de hoy? Y repartido, antes has mencionado que se habla no solamente en Asturias, sino también partes de Extremadura, partes de León, incluso una pequeñita zona de Portugal. Claro, es difícil hacer un cálculo porque las encuestas son de territorios parciales, en el sentido, en Asturias sí tenemos una larga tradición de encuestas desde los años 80, y ya tenemos 5 o 6 encuestas sociolingüísticas potentes que realizó la Academia de la Lengua Asturiana con el Euskobarómetro, con el profesor Yera Ramo, y ahí nos habla de datos que pueden ir entre los 300.000, 250.000 y 600.000 hablantes en una población de 1 millón, que es difícil de medir por una razón, ¿no? Porque la lengua asturiana convive con la lengua castellana en una circunstancia de diglosia. Esto es que viven en espacios a veces diferentes, ¿no? El castellano ocupa los espacios de prestigio, el mismo hablante utiliza el castellano en unos ámbitos y utiliza el asturiano en otros, los mezcla, sobre todo en las zonas urbanas, y esto hace muy difícil medir el uso de la lengua, ¿no? Porque un mismo hablante está hablando de una cuestión familiar y le está hablando en asturiano, cambia a una cuestión profesional y te cambia al castellano, y los grados de castellanización de esas hablas son diferentes según la persona, según el ámbito, según la edad, con lo cual es complicado. En la Academia de Lengua Asturiana hemos hecho ahora, este año, un estudio muy interesante que es sobre conocimiento, porque los estudios sociolingüísticos que tenemos históricos en Asturias, digo históricos, me refiero de los últimos 40 años, nos hablaban de la percepción de los hablantes. ¿Usted qué habla? ¿Asturiano o castellano? Y te lo decían. Y ahí salían los datos. Por lo tanto, ahí también puede haber un sesgo, porque hay gente que hablando más asturiano puede pensar que no habla asturiano, y gente que no hablando mucho asturiano piensa que habla y igual realmente no es asturiano todo lo que habla. Entonces ahí tenemos la complicación de medir los datos en una sociedad donde hablar tu propia lengua tiene un estigma y donde hablar tu propia lengua no está normalizado. Por lo tanto, a un señor de Soria le preguntas si habla castellano, te va a decir que sí, no va a poner ningún problema ni va a esconder nunca su forma de hablar en ningún sitio. Su forma de hablar es la forma... Para él es la que es y la que él piensa que tiene quizá todo el país, o casi todo el país. Claro, eso es muy difícil de hacer entender a las personas que viven en territorios monolingües, porque, claro, ellos dicen, no, pero si yo llego allí no me hablan en asturiano. Espera, claro, es que aquí somos bilingües. Y eso es una situación que cambia completamente. Bilingües, y nuestra propia lengua está estigmatizada. Por lo tanto, en cuanto llega una persona de fuera, el hablante, por lo general, lo que hace es
intentar evitar utilizar el asturiano, intentar hablar en castellano. Entonces, si tú entras por aquí, por Asturias, así a lo loco, e intentas pensar que vas a conseguir que te hablen en asturiano, algunos conseguirás que sí, porque también hay hablantes que son monolingües y que no saben, no tienen todas las competencias, vamos a decir, para hablar en castellano. Pero va a ser difícil porque es una lengua que tienes que conseguir la confianza del hablante para que se suelte a hablarla, ¿no? Entonces, es curioso porque yo creo que en todo el país ocurre eso, ya sea con lenguas, con hablas, con lo que sea, ocurre. Yo mismo soy andaluz y lo he vivido también. Excepto que quizá con el caso del catalán. Es el caso en el que la gente tiene una percepción, la típica de... Es que voy allí y me hablan en catalán y contesto en español y me siguen contestando en catalán. Creo que el único territorio que alguna vez he oído hacer algo así. Quiero decir, estos son tópicos, no quiere decir que sea real porque yo estaba allí y no me ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado al revés, justamente. Yo hablo catalán no muy bien y cuando voy allí intento hablar y en cuanto notan, muchos hablantes, en cuanto notan que no lo dominas al 100%, te intentan hacer la facilidad de pasar al castellano. Claro, es lo que digo que me pasa a mí por también. favor. Pero está el tópico, ¿no? Por algún motivo de que, los catalanes son tan cerrados. Yo voy allí, me contestan siempre en catalán, ven que no hablo catalán y siguen hablando en catalán. Y es el único territorio con lengua, digamos, en el que se dice que ocurre esto. Que a mí, ya digo, nunca me ha pasado. Pero de los otros territorios jamás he escuchado que hagan algo así. Ni en Galicia, ni en País Vasco, ni en Asturias, ni en ningún sitio. Solo allí. No sé por qué, pero... Bueno, quizás es porque es la lengua más normalizada allí, ¿no? Y entonces los hablantes están también acostumbrados a tener conversaciones bilingües habitualmente, en las que algunos, siendo catalanes, no hablan catalán, o siendo gente que vive allí, y ocurre en algunos casos que puede ocurrir eso, ¿no? También en Asturias es muy habitual las conversaciones bilingües, o sea, es algo que está muy naturalizado, no sé, y también se recurre a esos grados diferentes de asturiano, castellano, vas viendo te iba a preguntar, modulaciones. ¿Existe algo como el casturiano? ¿No? Sí, es lo que se ha llamado amestau, que es un término que ha funcionado mucho a nivel popular. Primero se utilizó en lingüística, digamos, y luego en el ámbito popular. Y sí, se refiere un poco pues, a ese registro mezclado. Lo que pasa es que la gente tiene la sensación de que ese es un registro, digamos, fosilizado, estrictamente una mezcla, digamos, que no se mueve. Y claro, no, simplemente es una de las fases del proceso de castellanización. Y no es lo mismo la amestau que se podía hablar, la mezcla de castellano y castellano que se hablaba en los años 70, 80, que la que se habla hoy, que es un grado mucho más castellanizado, ¿no? Entonces, bueno, había que tener cuidado con ese término porque, digamos que de alguna manera hay mucha gente que no hablando asturiano con algunas castellanizaciones, no, bueno, yo hablo amestau, yo no hablo asturiano, y claro, tiene su peligro eso, ¿no? De dejar de identificarse con la propia lengua, cuando hay hablantes con un nivel muy alto, que a lo mejor pues introducen alguna jota, ¿no? Que no existe en castellano, en asturiano, y que la introducen en su habla habitual, pues que eso ya significa que no hablan asturiano. No, vamos a ver, son grados diferentes, ¿no? Pero bueno, también se ha hablado del asturiano mínimo urbano, que lo acuñó Ramón de Andrés y que se refiere pues también a ese registro algo castellanizado del asturiano que se habla en las ciudades. Y volviendo a lo que te decía de este estudio que hemos hecho en la academia, ha sido un estudio en zonas urbanas, en las 3 principales ciudades, Xixón, Oviedo y Avilés. Se hizo un estudio, pero esta vez no de percepción. No se le ha preguntado a los hablantes, ¿usted qué habla? Sino lo que se ha hecho es decirles, se les ha hecho un examen, digamos, se les ha hecho una prueba de conocimiento, tanto del ámbito morfosintáctico como léxico, como fonético, y se les ha evaluado para comprobar qué nivel de asturiano tienen. Y han salido datos muy interesantes, porque han salido datos que nos hablan de que la vitalidad en las ciudades es muy importante. Y claro, hablamos del conocimiento, por lo tanto, estamos hablando de que esos hablantes tienen la capacidad, de que un porcentaje importante de los hablantes en las ciudades, que supera el 50%, tienen la capacidad y el conocimiento de asturiano bueno. Luego hay un 20% malo y un 10, 15, 20% que casi no saben nada. Pero es muy interesante ver que hay una parte grande de la sociedad que lo puede hablar. Luego lo hablan o no lo hablan, depende de las circunstancias de cada uno, de los lugares, si vas a comprar a la frutería o a la panadería, pues lo vas a hablar más seguramente que si vas al médico o vas al abogado, ¿no? Los típicos espacios de prestigio del hablante, ¿no? Entonces es muy normal
entrar a un chigre, un bar en Asturias y oír hablar en asturiano, porque la gente está en su ámbito familiar, amigos, ámbito desenfadado y hablan asturiano. ¿Es tan fácil encontrar eso en un juzgado? No. Claro, porque Pero tiene el rango, ¿no? Claro, entonces, pero lo interesante es ver que el mínimo proceso que hemos tenido en Asturias de escolarización desde el año 84 como asignatura optativa en el sistema educativo hasta hoy, la mínima presencia en medios de comunicación públicos y privados, las campañas de normalización por pobres que hayan sido, etcétera, 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 todo ese trabajo que se ha hecho desde las instituciones y sobre todo desde la sociedad civil ha servido para que hoy mucha gente sepa asturiano. Pero hay que dar el paso de usarlo más, ¿no? Entonces, sobre todo pasar a usarlo en ámbitos en los que es más complicado oírlo, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno es que en Asturias por primera vez en estos últimos 50 años se ha creado una comunidad de hablantes conscientes y militantes que nunca había existido en Asturias, salvo en casos muy minoritarios, ¿no? Antes tenemos menos hablantes que hace 100 años, pero tenemos hablantes más conscientes y con las ideas más claras sobre que su lengua debe ser protegida, debe ser respetada y debe utilizarse en todos los ámbitos. Entonces, hoy es totalmente normal poder utilizar el asturiano en una oficina, en un juzgado, no sé qué, solo que a lo mejor para una parte de la sociedad. Y para otra parte que sigue siendo hablante, sigue siendo un tabú usar la lengua en determinados ámbitos. Pero bueno, hemos tenido cambios radicales, ¿no? Ahora tenemos un presidente, por ejemplo, Adrián Barbón, que utiliza el asturiano en sus discursos, poco, de vez en cuando, pero lo utiliza. Y claro, es que el anterior presidente que teníamos hablaba de la oficialidad del asturiano como la silla eléctrica. Él decía, la electricidad es buena, como el asturiano, pero la oficialidad es mala, como la silla eléctrica. Entonces, eso es un cambio en 4 años. Ha sido radical, ¿no? Hombre, hemos tenido presidentes anteriormente con mucha mejor digamos, opinión del asturiano y demás, pero el anterior presidente, Javier Fernández, el que te digo que decía lo de la silla eléctrica, era hablante de asturiano. Es hablante de asturiano, es que, claro, muchas veces el peor enemigo de una lengua a veces es el propio hablante, ¿no? Porque es el primero, no siempre, pero muchas veces el primero que discrimina, porque es el primero que tiene una percepción mala de la lengua, aunque venga de fuera, se le inculca y es el que le ataca también. Claro, yo por eso siempre a mí me dicen, ¿qué paciencia tienes, Ignacio, en redes? ¿Qué paciencia tienes con todo el mundo? Bueno, que las redes también. Es que yo siempre digo, es que la línea entre la víctima y el verdugo en este ámbito es tan fina, porque es Javier Fernández como presidente de Asturias un, digamos, instigador de la represión lingüística. Sí, es una víctima de la represión lingüística también, porque es un hablante de la lengua que siente vergüenza de su propia lengua, que nunca la utilizó en público, pero que cualquiera que tuvo la oportunidad de hablar alguna vez con él en privado sabe que es su lengua habitual, es lo que le sale naturalmente. Es un señor de 60 y muchos años de Mieres, que es su lengua familiar. Y claro, ahí tenemos que trabajar tanto en quitar esos estigmas a la sociedad, pero nunca yendo de frente contra el que critica, porque muchas veces es justamente una persona que es hablante y que ha tenido un paso por un sistema educativo. Yo hice un documental sobre precisamente la situación del asturiano en las escuelas franquistas. ¿Y dónde se puede ver? Así lo pongo por aquí, que lo pueda ver la gente. Aún no se puede ver en plataformas porque estamos pendientes del estreno. Se han hecho preestrenos y se va a hacer el preestreno en el mes de agosto y luego se ha emitido una versión en TPA, pero que todavía no está colgada, pero se acabará colgando. Bueno, cuando salga esta entrevista, si dices que sale en agosto, cuando salga esta entrevista ya habrá salido. O sea que ya podréis verlo. ¿En qué plataforma entonces? Supongo que estará colgado en la plataforma de la RTPA, de la Radio Televisión Pública Asturiana, en TPA La Carta. TPA La Carta. Vale, yo pondré el link por aquí debajo en la descripción para que todo el mundo pueda ir a verlo y la verdad que me interesa muchísimo y quiero verlo. Pues ha sido muy interesante ese trabajo porque, bueno, surgió un poco de mi tesis, que era sobre la situación del asturiano en el franquismo, y había un capítulo dedicado a la escuela. Entonces recogí testimonios y quedaron por escritos y dije, esto hay que plasmarlo, hay que enseñar a esa gente que todavía podemos. Y es increíble, ¿no? La señora que te contaba que los llamaban borregos por hablar asturiano, la cantidad o sea, lo generalizado que estaba, el copiar, no se dice ye, se dice es, no se dice shatu, se dice ternero, no se dice bababa, y les obligaban a copiar libretas enteras
les castigaban, les reñían. Y claro, todos esos testimonios los oís y los oíamos siempre en la familia hablar. Pero bueno, era una anécdota, son anécdotas, ¿no?, que te cuentan. Pero nunca no estaba recogido en ningún trabajo audiovisual ni académico, había muy pocas cosas escritas sobre ello. Y tenemos que bueno, también es parte de la memoria histórica esa, ¿no?, de la represión que ocurrió en el franquismo, pero cuidado, ocurría antes ya. Sí. Y ocurrió después, y sigue ocurriendo, que es lo grave. Yo he tenido alumnos, soy profe de un instituto de asturiano, he tenido alumnos que se han expresado en asturiano en actos, por ejemplo, del instituto, y que han sido reprimidos por eso, represaliados por eso, ¿no? O sea, que han ido una profesora a reñirles, como han hablado en asturiano, en un acto de entrega de premios, en cosas increíbles. Y de nuevo volvemos a los estigmas, y a una profesora en este caso, que era de una zona rural hablante completamente, que sabes que tiene el estigma también, y que de nuevo es la que está ejerciendo esa represión, pero que al mismo tiempo, ¿hasta qué punto no es ella también, ¿no? Es muy difícil para mí, no sé, yo creo que hay que hacer un trabajo muy didáctico, hay que tener mucha pedagogía a la hora de explicar a la gente que realmente esos prejuicios se pueden trabajar y se pueden acabar eliminando. Y yo siempre pongo los ejemplos de los míos personales, ¿no?, que no pasan de ser anécdotas, no los quiero elevar al total, pero sí que es cierto que, por ejemplo, mi abuelo materno, hablante de asturiano, cuando yo, digamos, me implico siendo adolescente y tomo la decisión de que voy a hablar asturiano en todos los ámbitos, recuerdo perfectamente el día, porque había un acto, una fiesta en el pueblo, y este guaje aquí pasa, porque fala así. Y claro, decía, no, que va a hablar asturiano ahora, me decía mi madre, dice que ahora que habla asturiano siempre. Y me bueno, a ver cuánto dura la tontería. Este guaje y es fatu, a ver, bueno, nada. Claro, porque ellos ya lo tenían como un estigma, ¿no? ¿De dónde vas a hablar eso fuera de aquí? Hablándolo él siempre, claro, eso es lo que te digo. Y claro. Entonces él me ponía como prueba siempre. Me preguntaba palabras, me ponía para dejarme mal, digamos, ¿no? Entonces yo empecé a usar la técnica de decir, no, abuelo, ya que si no sé esta palabra yo, oye, porque tú no me la enseñaste y no me la transmitiste. Y entonces él empezaba a quedarse así un poco tal, y al final, luego ahora lo que hace es, desde hace ya muchos años, eso fue rápido, empezar a enseñarme cosas y a ver que lo que él hablaba tenía interés, y no me contaba solo palabras, como las tradiciones, lo que hacían, cómo era la vida allí, y de repente coge valor. Lo que él hace, nos manda correos electrónicos en asturiano, todos los mensajes en el grupo familiar se escriben en asturiano. Él no sabe escribir en asturiano, quiero decir, en el sentido, no ha ido a un curso, no sabe las normas ortográficas, pero lo hace como le suena, como perfecto, quiero decir, sin problema ninguno. Lo habla con mucha menos castellanización que yo, por supuesto. Y entonces esa historia siempre me fascinó, porque llegó un día en el que estaba él en su casa y tenía una lista allí, y yo vi que estaba toda escrita en asturiano, y me dice, mira, me llamó él para decirme, es que me di cuenta que estoy más cómodo escribiendo en asturiano. Porque claro, él escribía su lista de tareas del día allí en su finca, en el campo, ¿no? Y entonces todas sus tareas, además, es que claro, es un vocabulario especialmente no castellanizado para él, porque es de las tareas rurales y del campo, entonces por lo tanto era... Y luego pues ha puesto en el buzón Cartes, en el buzón de casa, tiene todo, o sea, es una pasada, ¿no?, ver esa... Pero es que no nos hacemos a la idea de para los hablantes tradicionales, digamos, patrimoniales, lo difícil que es entender que esa lengua suya tan estigmatizada esté en ámbitos cultos. Mi abuela no me creía cuando le decía que había diputados que hablaban en asturiano, le tuve que poner vídeos, y no tiene 110 años, mi abuela tiene 75, quiero decir, y hace 10 años no me creía cuando le decía, mira, abuela, que hay... No, porque para ella es imposible que aquello que ella habla, que siempre considera que lo dice mal ella, que lo enrevesa y que lo dice mal porque fue lo que le dijeron, que hablaba mal, ¿cómo lo va a usar eso quien para ella tiene estudios y prestigio, que son los políticos? Luego también sabemos que eso no siempre es verdad. No, ya. Sobre todo pero para ella, el médico, el maestro, el alcalde y demás son la gente que sabe. Claro. Y ella es una ignorante para ella misma. Entonces, que lo que habla ella, que es su lengua, de personas ignorantes para su mentalidad que le han inculcado, es imposible. Entonces, es genial cuando cargos institucionales, presidentes, políticos, alcaldes utilizan el asturiano, porque sigue teniendo un peso
seguramente no en las generaciones jóvenes, ¿no? A un chaval de 16 años le da igual que el alcalde hable en asturiano que no vamos a ganárnoslo por ahí, es evidente, pero sí con la gente hablante mayor, tradicional, y no tan mayor, gente de 40, 50 años, 60 años y para adelante, a eso sí que les genera un cambio de chip. Has hablado bueno, has comentado varios temas muy importantes en este ratito y es que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Hablamos de que hemos pasado por una reeducación, ¿no? O que ahora mismo estamos viviendo una reeducación sobre todo, bueno, tanto generaciones mayores como jóvenes, ¿no? A los jóvenes enseñarles esto está bien y a los mayores enseñarles que lo que os han prohibido durante tanto tiempo pues no es como os han contado, ¿no? Decías tú que hace 100 años obviamente había muchos más hablantes de asturiano que hoy en día, pero claro, hemos pasado por ahí en medio, ha habido, bueno, guerra civil, ha habido una dictadura, durante ese tiempo estaba prohibido, ¿no? Hablar esta lengua, se te castigaba. Y entonces, claro, de ahí vienen, como contabas tú el caso de tus abuelos, que les han dicho, esto está mal, y les han enseñado que eso estaba mal, y ahora están viviendo esa reeducación, de decir, espera, ese momento que has contado me parecía maravilloso, ¿no? En el que tu abuelo de repente se da cuenta de que todo ese conocimiento, que quizá ni siquiera era consciente de que lo tenía, ¿no? Vamos a decir, de repente tiene un valor. Claro. Y su descubrimiento de eso es una apertura de ojos impresionante, ¿no? Y el cómo ver cómo esa persona empieza a decir, espera, que puedo utilizar esto fuera de este ámbito, que puedo utilizarlo para todo. Y al final las lenguas van muchos con los sentimientos. Tú mismo lo has dicho, en los bares no hablan igual que... O sea, los mismos diputados cuando van a un bar no hablan igual que en el Congreso, ¿no? Porque hay unas connotaciones, porque hay unos ideales, porque hay unos... Y al final, donde te sientes más relajado es donde hablas con la lengua, con la herramienta que te sientes más cómodo. Y hay mucho... Está muy ligado, ¿no? A los sentimientos, las lenguas también. La gente no se expresa de la misma manera, pues con las mismas lenguas tampoco. Claro. Hay una idea ahí muy interesante, que es que muchos hablantes repiten la misma sensación. Yo ya lo he oído más de uno, o sea, muchos. Y es que les dicen, no, ahora, a mí que me quitaron el asturiano en la escuela y que me obligaron, ahora me venís a decir que tengo que hablar asturiano, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado también con las estrategias de normalización para que no tengan esa sensación doble de con lo que me costó a mí, porque muchos hablantes se lo dicen, lo que me costó a mí quitar el asturiano, que me costó porque no había manera, me reñían, me castigaban, llegaba a casa, me decían que no, porque en la escuela, que me cuida. Era una auténtica tortura, sinceramente. O sea, era algo, porque imagínate, gente que llega de su casa hablando de una manera que son niños pequeños que no tienen ni idea de por qué eso se les están prohibiendo. Claro. y tienen que hacer un cambio total. O sea, hay gente que te habla de verdaderos traumas y que eso, además, en muchos casos acaba generando precisamente ese odio hacia el asturiano, porque representa malos momentos, representa también en muchas ocasiones en momentos de pobreza, de menos recursos, de momentos en caso de algunas generaciones, ¿no? De la posguerra, de todo este tema. Y claro, romper con esos estigmas ha costado mucho y está costando, pero bueno, se van incorporando cada vez más sectores, más también el ámbito político, ¿no? Nosotros, para el tema de la oficialidad, ¿no? El reconocimiento oficial de la lengua, en el año 85 había un diputado en el Parlamento que apoyara la oficialidad, de 45, uno. Hoy, en la última legislatura, se han sumado 26. 27 son los necesarios para hacer la reforma estatutaria. Claro. Sí, había 27, pero se echó uno atrás, entonces se nos estropeó la cuestión, ¿no? Porque sería... y ahora tenemos... En fin, mejor de eso no prefiero ni hablar. Eso lo podríamos dejar para otra entrevista de otro tema, ¿no? De otro ámbito. Entonces, el apoyo ha crecido mucho, ¿no? Porque los partidos no son tontos, quiero decir. No van a apoyar una cuestión si les va a generar perder votos. Claro. Piensan en su supervivencia, como es razonable. Entonces, cuando los partidos ya mayoritarios, ¿no? Todavía nos queda que el PP se sume, ¿no? Como se sumó en Galicia con naturalidad a la oficialidad y la han desarrollado con sus matices, cada uno con sus... cada uno evidentemente tiene sus ideas sobre cómo desarrollar la lengua, pero lo han hecho. Y sin embargo cruzas una ría entre Asturias y Galicia y ¡clax!
Claro, cambio porque de posición. luego también hablamos de orígenes de lengua. Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero gallego y asturiano, para el que sea de fuera, sobre todo en las zonas de los márgenes, ¿no? O sea, Sí, tienen muchas cosas en común. claro, sí, sí, por supuesto, son dos lenguas muy cercanas, ¿no? Nosotros, el asturiano se mueve siempre un poco entre, claro, nuestras fronteras lingüísticas del dominio lingüístico asturiano. Por un lado es el gallego-portugués y por el otro el castellano. Por lo tanto, nos movemos un poco a veces, sabes que el dominio, esto que llaman el continuo lingüístico de las lenguas románicas, hay siempre una evolución poco a poco, ¿no? No hay una línea exacta donde se cambie normalmente vamos, cualquier tipo de rasgo por otro. Entonces, la lengua asturiana tiene cosas en común con el castellano y tiene otras cosas en común con el portugués, y estamos ahí en medio. Entonces, por lo tanto, tenemos mucho en común, y yo creo que ahí tenemos también que seguir mejorando nuestras, no voy a decir relaciones, porque las relaciones son buenas en general, pero sí que nuestra colaboración en Iniciativa Pueblo Asturiano, la organización en la que yo pertenezco, trabajamos mucho en esa cuestión. Hemos estado en contacto, fundamos junto a otras organizaciones hace ya más de 12 años European Language Equality Network, una red europea de organizaciones a favor de las lenguas, que ha sido muy útil para trabajar a nivel europeo. Y desde hace unos años, aquí en el Estado español, también se ha puesto en marcha con las organizaciones que estamos dentro de ese ámbito de ELEN, aquí dentro. Se han empezado a hacer campañas conjuntas, hemos empezado a hacer distintas propuestas en el Parlamento español, a intentar hacer cosas en común, lenguas oficiales y lenguas protegidas, no solo las lenguas oficiales, con lo cual hemos conseguido pues pasos importantes, ¿no? Y eso creo que deberíamos de potenciarlo más, no se potencia lo suficiente. Cada uno hace su guerra, digamos, pequeña en cada sitio, y tenemos muchísimas cosas en común, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la cuestión de la oficialidad es una cuestión que afecta a todas las lenguas de España, porque todas las lenguas, incluso las que ya son oficiales, hay partes de su territorio donde no son oficiales. Pensemos, por ejemplo, en el catalán en Aragón, pensemos, por ejemplo, en los territorios donde se habla gallego fuera de Galicia, pensemos en el euskera en parte de Navarra, donde no es oficial. Por lo tanto, todas las lenguas, evidentemente el aragonés, que no es oficial en ningún sitio, tenemos que trabajar juntas en muchas cosas. La presencia de las lenguas, una de las denuncias que hicimos el año pasado fue los especiales de Navidad de Televisión Española. Estas actuaciones que se hacen en Nochebuena, Nochevieja. Bueno, es que parece anecdótico, pero es siempre absolutamente ocultar la realidad lingüística de España. No aparece ninguna canción en otra lengua distinta del castellano, salvo que sea en inglés. Entonces sí, es que es peor que en la época del franquismo, en cuestiones como esas simbólicas, ya vamos a decir hasta folclóricas casi. O sea, es que Víctor Manuel cantaba en asturiano en televisión española con naturalidad en los años 60, 70, en pleno franquismo. Tiene una vieja sotana y un bonete muy gastado. Tiene un rosario con cuentes de madera y un breviario. Serrat cantaba en catalán con normalidad y lo sacaban. Y no pasa, y en gallego, Andrés Barros y mucha más gente, y salían en televisión española para toda España cantando en esas lenguas. Hoy es casi imposible ver eso. ¿Por qué? Y tampoco se han visto grandes cambios, me refiero, con respecto a un gobierno de una tendencia o de otra. Por lo tanto, es una cosa, ya es como una inercia que hay, ¿no? No, entonces en española solo va a oírse cantar en castellano, solo va a oírse, y como mucho sí en inglés, no hay problema, ¿no? Pero las lenguas propias, ¿por qué siempre que pueden evitan en un informativo a nivel estatal, si el político hace la declaración en castellano y en catalán, lo ideal sería sacarla en catalán siempre, subtitulada, lo que quieras, pero para que todos veamos la diversidad? Cuando se hacen preguntas en la calle, ¿por qué no se podría hacer un opine de estos que se hacen ¿qué opinan los españoles sobre la subida de las hipotecas? Y lo preguntas en Barcelona, lo preguntas en Xixón y lo preguntas en Madrid, y lo sacas en todas las lenguas y lo subtitulas, y se ve la diversidad lingüística. Es algo tan revolucionario y difícil. Iba a comentarte, ahora que mencionabas lo del tema de la música, un caso muy sonado de no hace tanto, o sea, fue el año pasado, el caso de Tanxugueiras en Eurovisión, cuando se iban a elegir a los representantes de España, que había 3 votaciones. Uno era
la gente, no, el público El desde público. casa votando, luego el jurado en el plató y otra votación que era como por estadística, por regiones de España, no sé Sí, qué. Y dos de ellas le daban el voto a Tanxugueres. La única el único voto negativo fue el del jurado, que eran 4 personas. sí, sí. Y se superpuso este voto, si no me mal no recuerdo, a los otros dos. Es decir, se Totalmente. superpuso a los cientos de miles de personas que votaron a favor para que fueran a representar a España. Y no fueron, por culpa de Tal 4 personas. No, de hecho, no 4, porque de esos 4, creo que eran 4 personas, había 2 de fuera que votaron también a favor de ellas o algo así. Sí. Y los 2 que había que eran españoles, 2 personas fueron... No. Entonces ese voto valía más que el de los otros y más que el de cientos de miles de españoles. Es increíble. Y es que tenemos un problema con eso, porque si, es que, por ejemplo, en la centralísima Francia han mandado varias veces canciones en sus lenguas diferentes del francés a Eurovisión. O sea, han mandado en bretón, en sardo. Y No eso ha que allí pasado están mucho nada. menos protegidas que en España. Y ahí están mucho más protegidas. Lo que pasa es que aquí yo creo que se ha hecho una especie de estrategia de, vamos a decir, cada uno en su territorio que haga lo que quiera, pero no vamos a nivel central, para los territorios No hay monolingües, mucho ruido. no hagamos ruido, vamos a dejar que... No, y ha sido contraproducente completamente. Y creo que también se ha aceptado desde esas comunidades lingüísticas el decir, bueno, estamos aquí a lo nuestro y Televisión Española nos da igual, porque a lo mejor los asturianos no hemos tenido fuerza para, bueno, a lo mejor no, seguro, para conseguir que Televisión Española cambie eso, pero a lo mejor otros territorios políticos sí que han tenido fuerza para poder haber hecho Sí. cambios en eso y no han querido nunca, a lo mejor seguro que con buena intención, pero pensando, bueno, nosotros estamos aquí, no tenemos nuestra televisión autonómica, tenemos tal, Ya. ¿qué nos importa lo que piense un señor de La Mancha o lo que piense un señor de Madrid? Y no, es importante, porque al final, que quieran o no, quien quiera o no quiera, si formamos una comunidad política, Claro, formar parte del mismo país. y las ideas negativas que hay en los territorios, especialmente en los territorios monolingües, sobre el resto de las lenguas, son muy graves. Y necesitamos cambiar esa percepción para que, bueno, tengamos una convivencia mejor en ese sentido y una mayor aceptación de la diversidad lingüística de España, que hoy en día, como te digo, fuera de los territorios los territorios bilingües, creo que es muy poco positiva, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la idea de no llevar a las tanxugueiras a Eurovisión viene de esa idea de, no, en lo vuestro, la TV Gap, sí, poner lo que queráis en gallego, no pasa nasa, pero no, ¿cómo vamos a representar a España con una lengua distinta del castellano, no? Y lo que más curioso, creo que lo mencionamos en la entrevista a Jorge Puello, cuando hablamos del aragonés, creo que lo mencionaba él, o si no en la entrevista en algún otro sitio. ¿Sí? La frase de, es que lo raro en España es el monolingüismo. Claro. Es que encima se está prohibiendo algo que es, o sea, vas a casi cualquier comunidad autónoma y tienen sus hablas, tienen su lengua, tienen su... Llámalo dialectos si te da la gana, pero tienen aparte del castellano, su otra forma. Hay muy pocos sitios donde digas castellano, ya está, solamente, puro. Sí, Por sí. no decir ninguno, prácticamente. Pero... Y eso es lo que quieren que impere Cuatro Gatos, ¿no? Y es como, a ver, es que esta no es la realidad. Es que ahí tenemos un trabajo importantísimo que hacer como Estado en general. O sea, es que ya no es solo... Yo creo que también necesitamos que se implique y que exista mayor defensa por parte de personas monolingües, en territorios monolingües, que hay mucha gente a favor de la diversidad lingüística ahí, y también deberían implicarse y deberían trabajar en ello, ¿no? No puede ser que en el Parlamento español no sea posible hablar nada más que una de las lenguas de España, por ejemplo. Y eso daría una visibilidad terrible a las lenguas y una normalidad en su uso que sería importantísima. No es posible que, de nuevo, los medios, ¿no?, de comunicación, la televisión española, es nula la presencia de las lenguas. No se han hecho tampoco programas divulgativos siquiera, aunque simplemente sea, bueno, cuando los han hecho, échate a temblar. Ya. Entonces, ahí haría falta, ¿no?, un gran programa sobre las lenguas de España en televisión española. Un concurso, un programa divulgativo, hay 1000 maneras de hacer cosas, ¿no? Un concurso musical en el que aparezcan las lenguas, o sea, es que hay muchas maneras de hacer esto, si se quiere, totalmente. y si hay voluntad, ¿no? Para llegar a los jóvenes, mira, Tanxugueira se ha conseguido gustar a muchísimos jóvenes escuchando música en gallego, ¿no? Pues normal, porque es que da igual la lengua en la que hagas la música, la gente le va a gustar tu música
y la lengua es algo que suma y que puede tener un atractivo especial, pero para la mayoría va a ser me gusta esta canción y punto. A mí me hace Igual que gracia escuchan en inglés y muchos no entienden. Claro, a eso iba. Me hace gracia con el tema de la música y las lenguas, ¿no? Cuando la gente a veces utiliza la excusa de no, a mí no me gusta esto porque no entiendo lo que dicen. Pero luego una canción en inglés, una persona que no habla inglés para nada, uy, cómo me gusta esta canción, ¿sabes lo que dice? No, no entiendo, es por el ritmo y tal. O sea, eso sí te puede gustar, pero esta otra no. No, no tiene ningún sentido. No, ahí funciona el estigma, claro, El de las estigma que lenguas. les han enseñado de pequeño de tal. Yo creo que muchas veces este problema viene también por la idea de que tiene mucha gente de es que eso no es una lengua porque les han enseñado, ¿no? No sé, incluso en colegio, depende de la generación y demás, de, esto no es una lengua, esto es un tal, es un dialecto, esto realmente es una copia de tal, o esto deriva del español, o esto. Entonces, le quería preguntar, ¿cómo surge el asturiano? ¿Cómo surge esta lengua? ¿En qué momento de las lenguas romances, ¿no? Va por un lado el castellano y aparece lo que hoy en día es el asturiano, ¿no? Bueno, nada, no tiene nada de especial con respecto a las lenguas románicas, ¿no? Hay un momento, como bien sabes, que, pues ante la caída del Imperio Romano, pues los territorios quedan, digamos, de alguna manera desperdigados o quedan cada uno a su manera, y el latín, que ya había empezado a evolucionar, lo hace de manera más rápida y más agresiva, digamos, ¿no? Se disgregan diferentes lenguas que derivan del latín. Estamos hablando pues, del siglo VII aproximadamente, cuando se empieza a configurar ya las lenguas romances y tenemos un primer momento en el que la lengua no aparece en la escritura y la que poco a poco se va introduciendo luego. Claro, no podemos conocer, no tenemos grabaciones de los hablantes de asturiano de esos años, pero sí que podemos tener la escritura. Y ahí vamos viendo como los textos oficiales que se escribían en latín, poco a poco van introduciendo rasgos, porque ya para el hablante el latín es ya una lengua, es una lengua desconocida, es una lengua que ya no usan en su día a día, por lo tanto tienen que empezar a utilizar el asturiano en aquel momento, pues la lengua romance, que es el asturiano que aparece en ese momento, y empieza a aparecer en los escritos, ¿no? Y hay un momento en el que pues, se convierte en lo que hoy llamaríamos la lengua oficial, ¿no? Es la lengua del Reino de Asturias, es la lengua que se utiliza en los textos medievales y que se empieza a utilizar en los grandes textos legales, ¿no? Como el Fuero Xulgo, el Fuero de Avilés, distintos documentos que evidentemente tenían la intencionalidad de que los pobladores, de que los habitantes de los lugares cumplieran unas normas, pagaran unos impuestos y conocieran de alguna manera sus derechos y obligaciones, ¿no? Entonces ahí había la necesidad de hacerse entender. Y claro, tenían que escribirse pues, en esas lenguas romances ya y ya no en latín. Y un poco es así como conocemos los primeros textos, ¿no? Siempre se habla, en el caso del asturiano, como el primer texto de la Nodicia de Quesos, que aparece en un monasterio de Lleón, y que es simplemente una lista de los quesos que tienen en el monasterio. Entonces, digamos que hay ante lo más cercano, ante lo que es el día a día, una anotación personal prácticamente, ¿no? del propio monasterio a nivel interno, pues se empieza a utilizar ya los rasgos del habla popular, que en ese momento era el asturiano medieval, y esos son los primeros textos, ¿no? Nos cuentan los expertos que hay muchos más de esa época cercana, ¿no? Que nos indican ya la existencia del idioma ya en el ámbito escrito. Pero es a partir de ese momento cuando tenemos toda esa documentación. Lo que nos ocurre a nosotros, en el caso asturiano, es que el dominio castellano es temprano, es más temprano que en el caso de Aragón, por ejemplo, entonces se empieza antes a castellanizar la documentación. Ajá. Tenemos un periodo corto de documentación en asturiano que luego se empieza a castellanizar se empieza a castellanizar por la presencia de funcionariado castellano que envían el Reino de Castilla, ¿no? Entonces hay un periodo más corto que en el caso aragonés, que tiene una riqueza documental enorme. Bueno, también las condiciones atmosféricas, digamos, del territorio favorecen más la conservación de la documentación, que es un tema a tener en cuenta, ¿no? Mucha parte de la documentación se perdió también en las distintas guerras y momentos, la revolución del 34, se quema el archivo de Asturias, digamos, que era la biblioteca de la Universidad de Oviedo, que era donde estaba gran parte de la documentación. Tenemos mucha parte de la prensa de la época perdida, o sea, anterior a esa época perdida. Hay mucho que investigar. Y luego, bueno, la lengua asturiana, y ya me estoy extendiendo más de lo que me preguntaste, pues pero... Me ha encantado. Sí. Aquí, por tal de aprender,
No se deja de actualizar la historia de la lengua asturiana. Es increíble en ese sentido, porque, claro, han sido siglos de ocultar las cosas. De repente descubrimos, pues, por ejemplo, en 2008 descubrimos la primera novela escrita en asturiano, que era de 1875. Wow. Y había sido publicada, no era un manuscrito, sino que había sido publicada y no se sabía. O sea, sí se sabía, pero no se tenía ningún ejemplar. ¿Cómo es posible, no? Que pase por la imprenta, se saquen 100, 200, 300 esos ejemplares que se sacaran en aquel momento, pero desde luego sí pasó por la imprenta unos cuantos, y que no hubiese ni uno solo en ningún sitio. Y teníamos la suerte de que había un trozo de la novela que se había publicado en una revista del Centro Asturiano de La Habana, y ahí estaba un trozo de esa novela, y en el 2008 en una biblioteca en Llanes, en el oriente de Asturias, aparece dentro de un libro de historia esa novela metida dentro, y ahora está reeditada en facsimilar. Además, lo más... Sí, completa. Sí. Y lo más interesante, escrita por una mujer. Nuestra primera novelista es una mujer, es un caso único en Europa, ¿no? Y no sé si en otros lugares, pero probablemente también. Entonces, ¿Quién era esa mujer? Enriqueta González Rubín. Entonces es apasionante, ¿no? Es uno de los muchos casos, porque es que todavía, eso fue en 2008, pero es que en el año 2019 aparece una escritora, aparece un documento mecanografiado de una escritora que se llama Mathilde Soigny, descendiente de industriales belgas que se asientan en Avilés, en Asturias, y aparece un pequeño libro de poemas escrito en asturiano, en manuscrito. Y bueno, pues se piensa, bueno, muy interesante igualmente, porque en el siglo XIX tenemos 3 mujeres que escriban en asturiano y conozcamos, por lo tanto, qué bien, otra mujer que añadimos a otro autor que añadimos a la literatura asturiana. Pero pensando que pues habría escrito para sus familiares, para sus amigos, en todo caso igual para la prensa, pero descubrimos, y tuve la suerte de descubrir yo ese libro, además, que aparece un libro publicado, de nuevo, eso estamos hablando de finales del siglo XIX, un libro que se llegó a publicar y que no había tampoco ningún ejemplar en ningún sitio, y entonces se empieza a investigar y se descubre que era un libro que se había hecho para mandar a la comunidad asturiana en el exterior, en este caso para mandar a La Habana, donde había una población enorme de asturianos que tenían su centro asturiano, hospital, escuela, todo propio, varios periódicos, eran miles y miles de asturianos, y se había hecho para mandar allí, y llegó a tener 3 ediciones, y dices tú, ¿cómo es posible que un libro con 3 ediciones que se llegó a mandar, que tuvo tal éxito y que no se ha conocido? Bueno, pues porque se ha tapado voluntariamente toda esta historia, porque como esto hay muchos más casos, ¿no? Te cuento estos 2 como ejemplos increíbles de hasta qué punto todavía nos queda por buscar en la literatura asturiana y en la historia de la lengua asturiana, porque cada cosa que se busca aparece en general. A mí me hace gracia cuando hablan de la Inquisición en el siglo tal. No hace falta irse tan atrás. Claro. Ya había otras inquisiciones de la lengua. Sí. No hace tanto. Hace un momento hablabas también de la oficialidad de la lengua en Asturias y demás. Y algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención es cuando en España se nombran las lenguas cooficiales, aquellas que están reconocidas como cooficiales, ¿no? Siempre se habla, que son las que están reconocidas, del catalán, el gallego y el euskera. Pero, por ejemplo, no se menciona, entre otras, no se menciona el asturiano. Y lo que me parece bastante curioso es que no se menciona esta lengua cuando existe una Real Academia de la Lengua Asturiana. No solamente estamos hablando de que existe un organismo académico, sino que lleva el título de Real. O sea, no lo lleva, ¿eh? ¿No lo lleva? No lo lleva. Pero lo lleva... Yo pensaba que sí, no sé. ¿Sabes por qué? Porque la Academia Asturiana tuvo un precedente en 1919, del que también estamos descubriendo muchas cosas, que fue Real Academia Asturiana de las Artes y las Letras. Y esa academia... O sea, que deriva de ahí. Deriva de ahí, eso es. Vale. Entonces, cuando la academia, esta historia, como todas, pues era bastante desconocida. Hasta hace poco sabíamos muy poco sobre esa academia. Ya es uno de los temas que a mí me interesa más de investigación. He publicado un artículo que ya te pasaré también. Y ese artículo habla un poco de cómo descubrimos ahora mucho del trabajo de esa academia, que tuvo poca repercusión porque no tenían dinero básicamente para hacer todos los planes, pero sus planes eran claros, era normativizar el idioma, era darle unas normas, una ortografía. Estamos hablando de que se fundó un año después de la Academia Vasca, por ejemplo, de Euskaltza India. Por lo tanto, estamos en ese momento en el que se crean las academias de las distintas lenguas, ¿no? El gallego un poco antes y el catalán, y luego la vasca y la nuestra. Y esa academia funciona hasta la dictadura de Primo de Rivera.
y después a partir de ahí pues las dificultades lo evitan. Sí. Pero muy interesante, uno de los descubrimientos que también me hicieron mucha ilusión es descubrir que había mujeres en esa academia. O sea, 40 o 50 años antes de que la Academia Española tuviese mujeres, de que la Academia Francesa tuviera mujeres, de que la Academia Vasca tuviera mujeres, de que la Academia Gallega... En la Academia Asturiana había mujeres. Hay que poner un pero siempre. Era grupo femenino. No era académicos de número, académicos correspondientes. Pero ya era algo. Pero había 3 mujeres en la academia. Es algo increíble. Una de ellas la primera sufragista asturiana, o sea, gente con mucha... muy feminista, ¿no? En aquel momento. Y esto... nos habla también, bueno, volviendo al tema de la academia, pues esa academia de alguna manera fue quedando en el olvido. Uno de sus miembros, Fabricio, en el año 43 intenta que se recupere en un contexto en el que se estaban recuperando las academias dentro del franquismo. Sobre la gallega y la vasca se permitieron mantener la actividad a baja, digamos, capacidad, pero seguían funcionando. Y entonces él intentó que se recuperase en Asturias la academia. No tuvo el permiso, no pudo ser. Y fue ya una de las reivindicaciones del asturianismo en los años 70 era la creación de una academia de la lengua asturiana, y se recupera esa academia que se funda en el año 80, ¿no? Y no tiene el título de real, pero lo podría tener perfectamente. No creo que se podría recuperar del anterior. Pero, aún así, ya teniendo o no teniendo título de... Pero es una academia, lo que sí es absolutamente oficial, quiero decir, es parte de las instituciones del gobierno principal. Es más, existe antes que la autonomía, porque lo creó la Academia Asturiana, la crea el órgano preautonómico. Probablemente gracias a eso tenemos academia, porque si no después hubiera sido difícil. Igualmente. Porque en aquel momento todavía el profesor Alarcos apoyó la creación de la academia, y si después llega a estar en contra hubiera sido muy difícil. Claro. Pero bueno, también una academia que se funda con paridad, algo inaudito, 3 mujeres y 3 hombres que fundan la academia, que son, digamos, los miembros nombrados inicialmente por el gobierno para luego crear esa academia, y yo creo que el trabajo ha sido importantísimo, ¿no? Ha habido unas mentes prodigiosas en la academia hasta que me han hecho a mí académico, pero hasta entonces muy bien. y han trabajado el trabajo que ya marcó en su día Xovellanos en el siglo XVIII, de crear una academia, un diccionario, una gramática. Todo eso lo hicieron en 20 años, desde el año 80 hasta el año 2000. Se fue creando primero las normas ortográficas, después la gramática y después el diccionario normativo, y luego a partir de ahí se han creado muchas más herramientas, pero vamos, las principales para la lengua se habían creado... 20 años parece mucho, pero en este tema tampoco nada, claro. No es nada, o sea, no es nada. Y lo que decía es que me llama mucho la atención que, bueno, aunque no sea real, ¿no? Pero que haya una academia de la lengua que esté respaldada, pues, no solo por lingüistas y demás, sino con estudios científicos de la lengua. Y el Estado español no lo ve como... Ha sido complicadísimo, ¿eh? Por ejemplo, es que pensando ahora en el tema de la academia... No existe. Sí, es que en el marco de la Constitución española, las lenguas que no son oficiales básicamente no existen. Claro. No existen. Tenemos ahí ese artículo dedicado a las lenguas, ¿no? Que en el primer apartado nos habla de las lenguas oficiales, en el segundo de modalidades lingüísticas, y ahí es donde nos enmarcamos las lenguas que no estamos con la declaración de oficialidad. Y claro, ahí pues no existe el gobierno, no, las webs las hacen las lenguas oficiales, las ayudas se hacen. Y hemos conseguido en los últimos años, gracias a la colaboración, 2 cosas importantes. Una, que algunos de las políticas de apoyo a las lenguas que se hacen desde el Estado central, en algunos pequeños casos, especialmente en el ámbito cultural, hemos conseguido que incorporen a las lenguas protegidas. Entonces ahora hay algunas ayudas, hay algunos ámbitos del ámbito cultural, como te decía, que permiten la presencia, por ejemplo, de los escritores en asturiano, de la publicación de libros en asturiano. No son todos, pero algunas. Seguimos estando fuera, por supuesto, los escritores siguen estando fuera de los premios nacionales. No puedes ser premio nacional escribiendo en asturiano. Por lo visto no es una lengua española. Sin embargo, cada paso en este tema ha sido muy costoso, muy dificultoso, porque la tendencia es a... Las oficiales, sí, de acuerdo, pero las protegidas, no, y son protegidas, están protegidas tanto por el Estatuto de Autonomía como por leyes autonómicas, y como también por ejemplo, la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, que es una carta ratificada por España, que es de uso en España. Por lo tanto, esa carta protege todas las lenguas, no solo las oficiales, todas. Y España se ha comprometido a hacerlo. Por lo tanto, ahí queda el camino. Hace 12 años, cuando fundamos Iniciativa por el Asturiano, una de las primeras medidas que
vino a la cabeza era, bueno, tenemos que llevar este asunto al ámbito estatal, porque siempre era, todo se hacía aquí en Asturias y no, nos parecía importante llevarlo. Y una de las cosas que primero se nos ocurrió fue solicitar para la Academia Asturiana precisamente un presupuesto estatal, porque todas las academias, la vasca, la catalana, la gallega, la vasca, la catalana y la gallega, tienen un presupuesto estatal. Los presupuestos, en este caso, del Ministerio de Ciencia, son aproximadamente unos 200.000 euros por academia. Y entonces estuvimos 8 años, más de 8 años, todos los años solicitando que se presentara la propuesta, una enmienda a los presupuestos. Bueno, primero que se metieran los presupuestos cuando no se conseguía, porque era siempre, una propuesta de enmienda. Varios partidos la presentaban, varios partidos la apoyaron, conseguimos que la apoyara el PSOE. Y finalmente, hace ahora 3 años, finalmente después de 8 años, se consiguió que la Academia Asturiana tenga en ese listado, que es ya casi, no tanto ya por el dinero, que también es importante para el desarrollo de una lengua, como por el reconocimiento de estar en esa lista de academias apoyadas por el Ministerio de Ciencia con total naturalidad, ¿no? Y entonces se consiguió con una cantidad más pequeña, ¿no? Se empezó con 40 o 50.000 euros, ahí se ha subido a 10.000 euros y poco a poco está por debajo del resto de academias de momento. Pero bueno, ya se llegará. La cuestión ahora será reclamar que se iguale al resto de academias el presupuesto, pero ha costado muchísimo. Lo que tendría que ser algo que dicen, hostia, espera, es verdad que hay una academia en Asturias, lo reclamáis, pues tomar aquí, sin más, ¿no? Pagáis impuestos como los demás, ¿no? Tenéis una lengua como los demás, está protegida. Sí, perfecto, pues toma, aquí tenéis. No, siempre la cuestión de la no oficialidad condiciona muchísimo a la lengua. Tampoco es una varita mágica, siempre lo digo, no es algo que mañana sea oficial el asturiano y todos los problemas estén solucionados, para nada. Pero sin esa herramienta es muy difícil que la lengua tenga futuro. Es muy difícil. En el ámbito de la Constitución española, vamos, donde no existen las lenguas no oficiales, es muy complicado. ¿Se enseña en los colegios, por ejemplo? ¿O es simplemente algo anecdótico, tipo como o algo optativo? No, es una asignatura que se introdujo en el año 84 en el sistema educativo asturiano, primero como un proyecto piloto. Claro, lo metieron en 6 colegios en un primer momento y pensaron, esto va a ser un fracaso, aquí lo dejamos. ¿Y qué pasa? Que fue un éxito absoluto, rotundo. Matrículas cercanas al 100% en los centros donde se introdujo, un éxito importante. Entonces hubo que ir ampliando, se fue ampliando. Y a partir del año 98, cuando en el año 98 se aprueba una ley de normalización, la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, que cambia radicalmente el estatus legal de la lengua, porque hasta ese momento simplemente había una protección en el estatuto, que además había sido recortada, porque como sabéis, los estatutos de autonomía se aprueban primero en el Parlamento Autonómico y luego se llevan al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, porque son leyes orgánicas. Y por lo tanto, de aquí salió una redacción que era: el bable, como lengua específica de Asturias, se protegerá, se difundirá su uso, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió al llegar al Congreso? Hubo que eliminar como lengua específica de Asturias, y con lo cual quedó el bable, será protegido. ¿Qué es el bable? ¿Quién sabe? No lo dice el estatuto, por lo tanto, es una moda lingüística, es una lengua, queda en el aire completamente. Yo creo que el miedo de los... en aquel momento era que esa definición de lengua pudiese llevarse después al Tribunal Constitucional y que la Constitución dice todas las lenguas serán oficiales y por lo tanto hay un mandato constitucional de que sean oficiales. Si se reconocía que era una lengua, probablemente se podía obligar a Asturias a hacerla oficial, y entonces ese era el miedo que podían tener algunos diputados probablemente. Finalmente se quedó así. Después se incorporó un articulado para que se tuviese que crear una ley de normalización y se crea en el año 98, casi 18 años, exactamente 18 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, y ahí esa ley cambia el estatus de la lengua porque a veces se llama como una semioficialidad de alguna manera, porque permite a los ciudadanos y a las ciudadanas dirigirse a la administración en asturiano, por escrito y de forma oral. Por lo tanto, la administración está obligada a recibir esa documentación, a aceptarla como válida completamente. No está obligada a contestarte en asturiano, que eso sería la verdadera oficialidad, ¿no? Y garantiza que quien quiera tener la asignatura de asturiano debe garantizarse. Y esto se asentó después con unas sentencias, porque el gobierno lo que hizo en un primer momento fue establecer unos
unos cupos, digamos, unos mínimos de matriculados. Si no había al menos 5 matriculados, no se ponía profesor de asturiano, digamos. Ya, Eso sí, sí. lo determinó un tribunal que era ilegal. Entonces, hoy en día, si hay un solo alumno matriculado, debe haber profesor, debe haber ya la asignatura. Claro, porque en muchos sitios lo que hacían el truco era centros donde no una persona que se encargaba de la matriculación, el director o quien fuera, no estaba a favor de la cuestión, Ujú. decía, no, aquí no se va a crear grupo, no hay suficientes, no te apuntes. Claro, nos apuntaban, no se creaba grupo, no salía el grupo, eso era ilegal, pero se hacía. Con el tiempo cada vez menos, pero todavía hay algunos sitios donde todavía tenemos que ir a responder a centros a decir, no, que no hay mínimo de alumnos, por favor. Dios mío. Que parece que a veces pagasen ellos el profesor, lo paga la Claro, administración. si quiero encima decir. no lo pagan ellos, ¿qué problema tienen? Es absurdo. Entonces, lo bueno de todo esto es que a partir de la aprobación de la ley de uso, en el año 98, ha ido creciendo el número de centros en los que se oferta hasta hoy en día el 100% de los centros públicos y concertados ofertan la asignatura. Y en la mayoría de ellos se da la asignatura. En unos con más matriculación, en otros con menos. Sí, bueno, pero... Y sobre todo con una gran diferencia entre primaria y secundaria. Porque en primaria la asignatura es optativa entre asturiano, o tenemos o lengua asturiana, o atención al invento, cultura asturiana. Me refiero al invento de separar estas dos cosas, ¿no? Como Ya, que es como, a ver... muy raro. Pero yo creo que el problema en este tipo de cosas es que normalmente la gente que decide este tipo de cosas no tiene nada que ver, no tiene realmente conocimientos Esto ha tenido que ver con la J-Word. Anteriormente tú estudiabas asturiano o tenías la hora libre, digamos, para estudio o lo que fuera, para evitar que aquel que no, para garantizar, digamos, la voluntariedad de la que habla el estatuto, que nadie se viera obligado a estudiar la asignatura. Ya ves tú, qué drama. Entonces, como la ley Wert obligó a que hubiese siempre una asignatura espejo, digamos, no puedes estar sin hacer nada, entre comillas, entonces se obligó a hacer otra asignatura y crearon esta de cultura asturiana. Pero genera mucha confusión porque hay padres que con buena voluntad piensan, va a ser más completo cultura asturiana, porque aparte de la lengua, porque claro, ya piensan, si están estudiando cultura asturiana, estudiarán la lengua. Entonces, claro, en lengua asturiana también se estudia la cultura asturiana, es que es evidente. Y ahí está esta cuestión, ¿no? Aún así, el porcentaje pues está cercano al 60% para asturiano, no es mal dato, pero en secundaria baja radicalmente hasta aproximadamente el 20%, 20 algo por ciento. Eso tiene que ver con que en secundaria ya no solo compite con eso, sino compite con francés, compite con fotografía, cine, quiero decir, se abre mucho el abanico, pero especialmente es francés la asignatura que genera el gran conflicto, ¿no? Porque estamos hablando de una comunidad autónoma donde un porcentaje altísimo de los jóvenes se van cuando acaban sus estudios hasta trabajar fuera. Por desgracia, eso sigue siendo así. Esperemos que acabe cambiando. Sigue pasando también. Claro, entonces las familias, hostia, dicen, es que les estoy quitando la posibilidad de hablar otra lengua. Y es que, claro, y ya teniendo en cuenta el poco valor que se le da a la lengua, los pocos estímulos que se hacen para que esa lengua tenga valor, ¿no? Pues no te vale para nada, porque para acceder a plazas de funcionarios no te la van a pedir, para no sé qué no te la van a pedir, con lo cual es una cuestión que es complicada y eso hace que baje mucho la matrícula. Ahora se está trabajando en una nueva fórmula para evitar que compita con francés, para que no tiene por qué ser una contradicción aprender otras lenguas, que es buenísimo, es genial, con la lengua propia. La lengua propia tiene que tener su espacio también en el sistema educativo. Lo normal es que fuera una asignatura normal más como el resto, ¿vale? Y que todos los niños y las niñas lo estudiaran para que luego tengan la verdadera libertad de hablarla, porque ¿cuánta gente en Asturias te encuentras que de 30 a 40 años que dice, ay, es que no me dieron la oportunidad de estudiar asturiano, a mí me encantaría hablarlo, pero no lo sé? Claro, si tú tienes la asignatura como una asignatura más del currículum, la estudias y luego tú decides si hablas, si no hablas, si lo hablas solo en el Chigre o lo hablas también en el de abogado o lo hablas donde quieras, tienes la capacidad. Si no tienes la capacidad, no tienes la libertad. Exacto. Eso es lo que nosotros intentamos explicar a la sociedad y yo creo que caminamos hacia un modelo mejor, ¿no? Pero bueno, es difícil que sin oficialidad podamos tener un modelo verdaderamente suficiente como para garantizar que todo el mundo, al acabar el sistema educativo, hable bien tanto las lenguas extranjeras como el castellano, como el asturiano, que es a lo que aspiramos, a que tengas esa capacidad para luego tú tomar la decisión de la lengua que hablas. Claro, como tú dices, que teniendo la capacidad, pues ya uno elige hablarla, si no, dónde. Eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Ahora, cambiando un poco ya para ir acabando, cambiando un poco el tercio, vamos a temas un poco más de vocabulario, gramática, etcétera. ¿Qué rasgos tiene el asturiano
que lo hacen diferente del castellano para aquellos que dicen, no, es que es un dialecto del castellano, no es que... Vale, ¿en qué se diferencia? Bueno, pues a ver, el asturiano tiene mucho en común con el resto de lenguas peninsulares, menos el castellano, concretamente, ¿no? Hay muchos rasgos, tiene cosas en común con el castellano también, pero Sí. hay muchos rasgos que las lenguas, vamos a decir, periféricas en el sentido geográfico, ¿no? Que están el gallego, el gallego portugués, el asturiano, el aragonés y el catalán, Ujú. mantuvieron algunos rasgos más, digamos, fieles al latín, mientras el castellano los modificó de una manera más agresiva, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, la conservación de la F inicial latina, ¿no? Que se hace pues, en gallego facer, como en asturiano facer o faer, en catalán fer, ¿no? Todos mantenemos esa F inicial, menos el castellano, que primero la aspiró, ¿no? Y luego la acabó eliminando. Ese es uno de los rasgos que tenemos también en asturiano. Me sale esto en asturiano porque es la explicación típica. Es Bueno, no pasa nada, ¿eh? el caltenimiento de la F inicial latina, el mantenimiento de la F inicial latina, que se ha mantenido en asturiano. Luego tenemos la palatización de la L inicial y que también ocurre en el caso del catalán, ¿no? Sí, y el aragonés también. Creo que Jorge Sí. mencionó algo. Sí, en algunas de las partes del aragonés también, ¿no? Entonces tenemos el lobo, sería yobu. Vale. En la parte occidental se pronuncia con otra forma, que es la que se llama la che vaqueira, que es un sonido como parecido a una che. Es algo así como t, ¿vale? Complicado de hacer para los que no somos de la zona, pero en lugar de decir yuna, dicen chuna. En lugar de decir yugar, dicen chugar. O en lugar de decir la bandera, dicen chabandera, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos otro de los rasgos principales. Bueno, otro también muy conocido, ¿no? Son los finales masculinos en U, que es cuando alguien intenta imitar al asturiano, empieza a poner todo con U. No es todo con U, porque hay muchas cosas que no, los adverbios y los neutros y otra serie de elementos se escriben, ¿sabes? Se pronuncian finales con en U. E también. Y los plurales femeninos en E. Que ahora ¿vale? me hace gracia porque había muchos memes con el tema del lenguaje inclusivo que decían, no Sí. es lenguaje inclusivo, llámalo asturiano. Claro, ocurre porque se parece a veces el lenguaje inclusivo, ¿no? Con ese final en E. Pero es para los plurales solo, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos la casa, igual que en castellano, pero el plural sería les cases en lugar de las casas, que también se parece al catalán, especialmente al de Valencia, ¿no? Donde tienen pues una pronunciación más parecida a les cases, ¿no? Frente a les cases, más del catalán del norte. Y esta es otra de los rasgos, ¿no? Los plurales en es. Luego tenemos también un rasgo especial, que es la presencia de un tercer género, que no es exactamente un tercer género para que los lingüistas que me estén oyendo no me machaquen, pero que lo explicamos así por más facilidad, ¿no? Tenemos el género masculino, que por lo general esta terminación en U, Sí. ¿de acuerdo? O sea, en las palabras que coinciden, pues sería perro, perru, que me refiero porque hay otras que no coinciden, ¿no? Ternero sería shatu, pero también acabaría en U, por ejemplo. El caso de la femenino, terminaciones en A, casa y sin embargo cases, les cases. Uh-huh. Y luego tenemos este tercer género que explicamos de esta manera, que es el género neutro, que se afecta únicamente a los adjetivos y a otros elementos que acompañan a las palabras no contables. Es decir, por ejemplo, la arena, ¿no? La arena mollao y no la arena mollada, como se podría esperar por ser femenina la palabra. Qué curioso. ¿De acuerdo? Hay una concordancia en neutro con aquellas palabras que son incontables. Este es uno de los rasgos también que llama más la atención, ¿no? Y más difícil de entender para... Sí. De hecho, yo no lo conocía, no tenía ni idea de que existía Bueno, esto. le llamamos el neutro de materia a esto, el neutro de materia. Y es una de las, uno de los rasgos... para incontables, pero imagino por lo de materia algo inanimado también, ¿no? Sí, siempre para algo incontable y concreto, no para los términos abstractos. Esto afecta también a parte de los sustantivos, ¿vale? La norma recoge 3 sustantivos donde también se utiliza el neutro, digamos dentro de la propia palabra. Entonces tenemos pelo, pelu, filu, filo y fierro, fierro. Esto quiere decir, cuando nos referimos a un solo pelo, diríamos un pelu. Vale. Pero cuando nos referimos al pelo en conjunto, al cabello, claro, digamos, es el pelo. Y lo mismo con hilo, filo, y con fierro, hierro, ¿no? Hierro.
Entonces, estos 3 ejemplos son los que se han incorporado a la norma, pero realmente esto se utiliza habitualmente con más elementos, ¿no? Decimos, yo tengo aquí un plástico, pero esta carcasa del móvil y de plástico, porque estamos hablando del elemento en sí, ¿no? Y luego esto también se produce con otras palabras que a veces tienen doble forma de género, ¿no? Digamos, podemos decir, tengo una manzana verde, o sea, una manzana amarilla, una manzana amarilla, y traigo un camión de manzana amarillo, porque estamos refiriéndonos a hay manzanas que se convierten en el conjunto y por lo tanto concuerda en neutro. Bueno, es una de las cosas que más cuesta explicar en las clases de asturiano, pero que también es súper interesante. O sea, me rompe la cabeza porque no tenía ni idea. Es muy interesante porque esto existe en algunas de las lenguas del sur de Italia y está dado para teorizar algunos lingüistas sobre que el origen de los, digamos, soldados romanos que vinieron a Asturias podía ser de esa zona de la península itálica y que por eso tengamos en común esa... Puede ser, claro. Siempre hay alguna explicación para todo. Todo el sentido del mundo tiene, a priori. Luego ya habrá que ver, pero sí. O sea, y aparte, ya digo, seguro que no soy el único al que le está ahora mismo rompiendo la cabeza. Porque, claro, tampoco había visto en otras lenguas romances que ocurriera esto. O sea, no. Luego nosotros no tenemos los pasados compuestos de tipo he ido, estado... Sí. Hacemos siempre el pasado simple, ¿no? Simple, si no hay tiempos compuestos. No hay tiempos compuestos. Como en gallego, además, creo. Sí, es igual que en gallego, sí. Vale. Luego tenemos otra cosa también compartida con el gallego, que es la colocación de los pronombres átonos pospuestos al verbo. En el sentido, pues nosotros decimos me ha dejado, sería deixóme. No habría verbo compuesto y además el pronombre pasaría atrás, ¿no? No se da en todos los casos, porque cuando hay negaciones o cuando hay preguntas, no es el caso, o sea, sería deixóme, Joan deixóme, pero sería Joan non me deixó. El pronombre volvería adelante, digamos, ¿no? Este es otro de los elementos también que son ¿Y qué más... vocabulario tenéis así? Porque siempre las lenguas van arraigadas, hemos dicho antes, a la cultura, pero también a la geografía donde van, ¿no? ¿Alguna palabra que tengas del asturiano que sea muy, muy asturiana, que digas, esto es nuestro, esto... Yo, lo primero, pues voy a hacer un poco de publicidad y entonces os recomiendo. En Twitter tengo un hashtag que es vocabulario ast. Ya me lo pones tú abajo después aquí en un... Sí, yo en la descripción te lo voy a dejar enlaces para que todo el mundo pueda verlo. Se trata de esto, este canal se trata de divulgar y de dar a conocer, así que sí. Pues ahí yo voy incorporando listados de palabras temáticas normalmente, ¿no? Más que por el interés de... Yo soy un poco hater de todo esto de la palabra en asturiano, más cuando me han preguntado alguna vez en prensa o cosas así, ¿cuál es tu palabra preferida en asturiano? Digo, casa, ¿vale? Porque todo el mundo usa como la palabra más rara para hacer... Esa era una pregunta que te iba a hacer después, así que ya no te la voy a hacer. No, pero sí que suelo preguntar palabras o, por ejemplo, expresiones de la tierra, ¿no? Que digas tú... Pero bueno, primero con palabras típicas asturianas, ¿cuál...? Sobre esta cuestión de las palabras comunes con el castellano, es que en los años del franquismo los estudios de vocabularios de las zonas, una de las cosas que hacía el franquismo era se publicaban solo las palabras que eran diferentes del castellano y del asturiano común, con lo cual la percepción cuando tú lees los vocabularios de cada sitio es que en cada sitio se usan palabras completamente distintas, cuando realmente es porque solo se recogían las extrañas, las raras, las diferentes. Entonces, bueno, por eso también le tengo un poco de rabia a la idea de bueno, casa es una palabra tan asturiana como castellana y que me encanta también, pero si quieres hablamos de palabras así. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de palabras que se han creado, digamos, en los últimos siglos o décadas, ¿no? Que se han aparecido y pienso, por ejemplo, en semella, ¿no? Que es la palabra para decir foto en asturiano. Tenemos el cultismo fotografía, evidentemente también, pero la palabra popular es semella, que proviene del verbo asemellarse, que es parecerse. Sí. Con lo cual, los paisanos y las paisanas, cuando veían aquellas fotos, esto aseméllase, claro, se parece. Entonces es mi... Y todavía más, si hablamos de palabras que también han aparecido, pues estas a partir de los años 60, yo calculo, que es, por ejemplo, la palabra catadora, que es la máquina para ordeñar a las vacas. El verbo en asturiano es catar. Aquí cuando catamos no estamos probando un vino. Claro. Estamos ordeñando la vaca. Entonces,
la catadora es la máquina de ordeñar la vaca. Y, también es verdad. Y otra de las últimas, que yo creo que es, o sea, me refiero a palabras así de creación más moderna, en el sentido de, pero salidas del pueblo, quiero decir, no es que la hayamos creado en la academia, en un laboratorio, como dicen a veces, es la de yendador, o la yendadora, que es el pastor eléctrico. Pastor eléctrico es esta ¿Han llegado los robots ya? Hace mucho de esto. Hay un droide allí por las montañas. Cuando tienes que mantener al ganado en un sitio cerrado, les pones unas tiras que tienen electricidad. Vale. O sea, en castellano, pastor eléctrico, según tengo entendido. No sé, en castellano no sé cómo sería tampoco. Entonces, me imagino el cercado eléctrico. El cercado eléctrico, es eso. Las vallas eléctricas. Lo suelen llamar pastor eléctrico. Entonces, vale. Aquí se ha llamado yendador o yendadora. Yendar les vaques o yendar el ganado es guardarlo, es estar cuidándolo. Claro. Es lo que hacían mis abuelos, ¿no? El ir al monte a estar allí vigilando el ganado para que no lo robaran, para que, sobre todo para los lobos, para no sé qué. Entonces, la máquina yendadora. Y luego, pues no sé, palabras así que me parezcan chulas. Pues hay una que me gusta mucho, que es la vacayoria. El ciervo volante. Sí, el ciervo volante, en castellano. Es esta especie de escarabajo que tiene unos cuernos enormes. Sí. Pues eso se llama vacayoria, que es como vaca loca, vaca mareada. Es que claro, creo que en gallego, por eso me suena, creo que en gallego se dice también igual. Creo que sí, que es vacalouria, si no me equivoco. Sí, bacaloura o bacaloura. Sí. Me parece que sí. No sé, a mí me gusta mucho esa porque además es un animal muy, muy especial, ¿no? Luego, no sé, ¿de qué ámbito te gustaría saber? Es que es como muy complicado esto. No pregunto por ningún ámbito en concreto, sino vocabulario o expresiones que al invitado pues le parezcan o le traigan algo, no sé, algún recuerdo, tengan algo especial con esa expresión, por ejemplo. Yo, por ejemplo, hay muchas palabras que me han llegado. Yo siempre hablo de que para un hablante de asturiano, consciente como yo, quiero decir, y militante, la lengua te llega un poco en ruinas de alguna manera, ¿no? Te llega, cada uno pues en el estado que le llega a la familia, o sea, en algunos sitios con un grado de mayor conservación, en otros menos. Siempre digo que es como una casa estropeada, un poco en ruinas, depende del caso, que te llega y tú puedes hacer dos cosas. Uno es quitar todas esas piedras y hacer una casa nueva, sería hablar otra lengua, ¿no? O coger tu lengua familiar, tu casa, y reconstruirla y darle nuevos usos, ¿no? O te haces una casa rural, o intentas hacer algo con esa lengua, intentas vivir en ella de nuevo, intentas, oye, pues esta pared aquí, ¿no? Del vocabulario de lo profesional la voy a intentar reconstruir un poco para mantenerla en pie, vamos a levantar estas piedras, vamos a preguntar a la abuela para que nos diga las palabras y las vamos a volver a colocar donde era. ¿Dónde estaba el salón? ¿Dónde estaba la cocina? Eso es. Entonces, yo tomé la decisión de reconstruir esa casa y hay cosas de esa casa que te llegan de la manera menos esperada, no sé, y hay mucho vocabulario que me llega a través de refranes y otras cosas que yo, por ejemplo, en mi casa, siempre que alguien sangraba porque se hacía una herida, sangraba como un corío. Y yo usaba esa expresión y la uso con normal, pero yo no sabía lo que era un corío. Igual porque no me crié en una zona rural. Me crié en una ciudad. No se dice sangraba como un cochino, no sé si será lo mismo. No, aquí un corío es un pato. Un pato. Es un pato. Entonces yo conocía la palabra, pero no sabía lo que era. O sea, conocía la expresión, ¿no? Y como esas, pues a través de refranes te llegan muchas cosas y de palabras, de expresiones y de palabras que no sabes muy bien lo que son o las usas sin conocerlas muy bien. Y el otro día me pasó también con una hablante una hablante en el exterior, ¿no? Una asturiana que ya nació fuera, pero que siguen hablando asturiano, porque eso ocurre muchísimo. En este caso era en Bélgica, y entonces allí las familias siguen hablando en asturiano, porque además cuentas con un extra, es que no hay castellanización, porque no hay castellano. Entonces fuera de su casa hablan en francés o hablan en flamenco, depende del sitio, en el caso de Bélgica, pero en casa siguen hablando asturiano. Entonces llegas y hay un nivel muy bueno de asturiano, porque se fueron en los años 60 y mantuvieron un nivel muy parecido al que hablaban entonces, y entonces no hay esa... No ven tanto la televisión en castellano porque están más metidos en lo de allí. No hablan en castellano con otra gente porque hablan con sus cercanos, que son su familia, o otros asturianos o demás. En este caso me hablaba de
no sé por qué me preguntó, oye, nos parece un murciélago, me dijo alguien, me dice, ¿cómo se dice en asturiano? Espertello. Y me dice, espertello, me dice, eso me lo decía siempre mi padre, que andaba como un espertello. Es porque también la expresión, lo mismo, ella tenía la expresión en la cabeza de espertello, claro. Andar como un espertello es estar muy despierto, moverte mucho, pero no sabía lo que era un espertello. A lo mejor porque ya esa palabra pues no le llegó con toda la vitalidad, pero es genial todas esas historias. O sea, los hablantes en el exterior son especialmente los que están en Europa, porque los que se fueron a América, el castellano allí, claro, también funcionaba, por lo tanto es más... Pero así mantienen, en los de América es increíble. Me contaba Pablo Schwam Manzano, miembro de la Academia de la Lengua Asturiana, fue varias veces allí a dar cursos en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y me contaba cómo había señoras que lloraban al oírle hablar en asturiano, simplemente por oírle hablar en asturiano, porque llevaba a lo mejor 70 años fuera de Asturias. Y claro, no es como los que están en Suiza o en Bruselas, que vuelven a Asturias en Ryanair habitualmente sin problema. Allí, claro, allí no. Allí a lo mejor o no habían vuelto nunca o habían vuelto una vez o dos en su vida. Entonces, de repente, oír asturiano les hacía llorar, ¿no? Y eso es claro, también nos habla de la importancia que tienen los asturianos en el exterior para la lengua asturiana. Allí se publicaron muchísimos libros, en Buenos Aires, en Cuba, y en México. Se publicaron muchos libros de los asturianos que se habían ido por motivos laborales y luego de los que se fueron por motivos políticos también en la época del franquismo. Y fueron centros de importantísima conservación de la lengua y de la cultura, entre otras cosas porque lo que llamamos nosotros la señardá, ya que buscas palabras de este tipo, que es como la morriña gallega, la señardá, hace que eches de menos más todo lo tuyo, la lengua, y lo pongas en valor y a lo mejor los prejuicios que tenías los dejaste atrás porque ahora lo recuerdas idealizado de alguna manera y le tienes más cariño, ¿no? Entonces había muchísimos grupos de música, cantantes, escritores a los que invitaban a los centros asturianos del mundo para recitar, para cantar, para llevar la lengua asturiana allí porque lo necesitaban. Es algo que estaba muy dentro de ellos y que en ese caso además tenían esa señardá que les hacía recordarlo tanto y tener tanto cariño a la cultura propia. Oh, qué bonito. Qué fuerte, claro. Sí, la verdad. Aparte, al estar más tiempo separado, yo creo que el sentimiento de unión se hace más fuerte también, ¿no? Uh-huh. Como hablamos antes, que las lenguas al final están conectadas directamente a los sentimientos. Sí, es así. A veces eso nos hace pues, tener ideas poco científicas, ¿no? Como no se puede traducir, es imposible traducir esa palabra. No, nosotros decimos para gustar algo, cuando nos gusta algo decimos que nos presta. También dejamos gustar, prestar es como agradar, es como... Pero bueno, tiene su perfecta traducción, pero tú métele eso en la cabeza a alguien... Pero claro, una cosa es la traducción, la definición, otra cosa es la connotación, lo que a ti te evoca esa palabra, que te trae incluso recuerdos. Eso es lo que hace que... Te puede traer recuerdos como imágenes o incluso te puede evocar olores y sonidos, porque al final está unida a una experiencia. Yo hay palabras que aprendí en casa, otras que aprendí en cursos, que aprendí leyendo, y luego hay algunas que yo decía, por eso siempre también pongo en duda cuando me dicen, no, eso nunca se dijo, y no sé, cuidado, espera, porque ya hay palabras que aprendí en cursos asturianos, que aprendí leyendo, como te decía, y de repente un día estoy hablando con mi abuela y ¡plas! Suelta la palabra, y es como... y tengo muchos recuerdos de cosas así, ¿no? De palabras que digo, wow, o sea, bien, vale, genial, nada. Nadie se la inventó, es verdad. Mi abuela, si no se la inventó. Tengo un vídeo por ahí de mi abuela que grabamos el verano pasado. Porque teníamos muchos haters de estos pesados de, porque se habéis inventado la lengua, no sé qué. Bueno, eso hay en todos lados. Y entonces salió mi abuela en un vídeo diciendo, decís por ahí en Twitter que mi nieto que inventó el asturiano, pues sí es mentira. El asturiano inventé yo. Ábrele una cuenta de Instagram a tu abuela que seguro que se le lleva. Ella es súper de redes, ella, está en todo. Está en todo. Este verano grabaremos más vídeos. Es que yo la tengo, por desgracia, a mis abuelos paternos ya faltan y los maternos los tengo al sol en Alicante todo el invierno y vuelven solo en verano. Entonces, cuando vienen los tengo atacados a los pobres. Pero este año haremos vídeos porque le gusta mucho a ella además. Bueno, pues ya para acabar, lo único que me queda por preguntarte es, para aquellas personas que se interesen por el asturiano, ¿qué recursos hay para aprender? Vale, bueno, pues yo creo que ahí tenemos distintas herramientas. Por ejemplo,
Iniciativa Polo Asturiano tiene cursos online cada 2 o 3 meses, que es una manera de adaptarse, de empezar. Hay 2 niveles, uno más básico y otro intermedio, digamos. Luego, si ya se animan más y se quieren venir a Asturias, si están fuera, cada mes de agosto se celebra la Universidad Asturiana de Brano, de la que este año además soy secretario por alguna extraña decisión de la academia. Entonces, ahí se celebran cursos de asturiano básico y avanzado, que son 15 días de curso de inmersión lingüística, y además hay cursos también luego de otras cuestiones culturales, lingüísticas. Este año vamos a celebrar un curso sobre los 50 años del asturianismo moderno. Hay cursos sobre cultura, tradición, sobre naturaleza, de todo tipo, ¿no? Cursos en los que la base es que la lengua vehicular es el asturiano, ¿no? Son cursos en colaboración entre la Academia de la Lengua Asturiana y la Universidad de Ubieu, y se celebran desde hace ya 40 años aproximadamente. Entonces, ahí está muy bien porque estás en inmersión completa. No solo son los cursos, sino que luego por la tarde y por la noche hay actividades, hay conciertos, hay recitales. Es muy chulo. Es una experiencia genial para aprender y para divertirse. Además. Sí. Y súper barata además, porque es como... Creo que cuesta como 200 euros y incluye todo, la comida, el estacionamiento, el curso, o sea, están pensados para que... comida, curso... Todo. Y encima en Asturias, y encima este año en el Campo Casu, que es una zona del centro oriente hacia la montaña, es una zona impresionante, y además creo que hay esta piscina en el albergue y todo está ahí. Así que bueno, para los que no conozcáis, si hay alguien de fuera de España, Latinoamérica, que no conozca Asturias, Asturias es un paraíso, tienes naturaleza por todos lados, montañas, actividades que se pueden hacer al aire libre, una pasada. O sea, y mar. Es que yo, como soy de la Mariña, yo me reivindico. Bueno, el mar a mí se me ha perdido porque para mí el mar está muy frío. Es la única parte. Ya. Yo soy del sur, a mí el mar tiene que estar un poquito más templado. Tranquilos que por desgracia el calentamiento nos está ya fastidiando igual a todos. No le queda mucho, claro. Así que... La verdad es que sí. Sí, eso parece. Bueno, pues ya tenéis. Ahí os dejo en la descripción del vídeo todos los enlaces que queráis y más. Os voy a dejar un montón de enlaces a recursos, información, historia, de todo lo que hemos estado hablando. Lo vais a tener ahí. Y a ti, Ignacio, pues lo mismo de antes. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por tanto rato que hemos estado charlando, que ha sido... me ha prestado mucho. Prestóme mucho. Ah, mira, ves, aprendí otra cosa más. Me ha salido medio gallego, medio... Sí, muy bien. Al final la influencia. Si estoy viviendo aquí en Galicia, pues claro, al final... Ricardo, gracias a ti y desde luego enhorabuena por todo el trabajo que haces de difusión, porque me encanta y creo que tiene un valor importantísimo y es genial que haya gente como tú que ayude a dar a conocer más las lenguas y a generar interés en la sociedad, ¿no? En algo tan nuestro, porque es de todos las lenguas al final, todos tenemos una o normalmente varias y muchas veces son súper desconocidas para la gente. Porque claro, es que nos enseñan, tú vas a clase de lengua en el instituto y te meten unas chapas terribles y entonces la gente ya, voy a hacer análisis sintáctico aquí, qué horror. Coger tirria. Claro, y hay muchas cosas en las lenguas para estudiar, la sociolingüística, la historia de la lengua, tantas cosas que me parecen muy divertidas y entretenidas que tú las haces muy bien. Pues viniendo de ti, o sea, sinceramente, es todo un halago. Gracias. Me saca los colores, la verdad. Así que muchísimas gracias otra vez por tu Genial, palabra. Ricardo. Y nada, a vosotros pues os vemos en el próximo vídeo, la próxima entrevista o lo próximo que subamos al canal. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Try to see the light in the dark, but everything is covered in sadness.